Muy buenas noches a todos. Daremos inicio con la clase. El día de hoy vamos a entrar ya a conceptos de radiofrecuencia que nos van a apoyar en todo el módulo de comunicaciones inalámbricas, que nos van a permitir comprender mejor cómo funcionan las redes WLAN, cómo funcionan las redes de radioenlace, las redes celulares, las redes satelitales en general. Algunos de estos conceptos ustedes ya lo han ido manejando durante las diferentes materias que han tenido respecto a redes inalámbricas, como la materia de sistemas de comunicación o el mismo de redes inalámbricas como tal. Pero vamos a tratar de expandir un poco los conceptos que ustedes han ido conociendo. Entonces, bueno, arrancando con uno de los conceptos más, vamos a decir, más nuevos que se tienen en comunicaciones de radiofrecuencia, que es el concepto de MIMO. Este va a ser un tema que van a ver en todas las versiones que existen de redes inalámbricas hoy en día, en particular en redes WLAN y en redes celulares. De hecho, las redes LTE Advanced Pro, por ejemplo, que es las revisiones 13 y 14 de LTE, las últimas, más lo que es 5G, emplean tecnologías más avanzadas de MIMO, como ser Massive MIMO, por ejemplo. Entonces, de igual manera, las redes WLAN buscan este mismo tipo de estructura, más avanzado respecto a su manejo manejo inteligente de antenas, donde yo puedo tener múltiples entradas y múltiples salidas. Ahora, esto ha ido evolucionando según el tipo de uso que se puede dar a las antenas. Ayer les mostraba un poco cómo en 802.11 N fue donde más se evidenció este primer cambio. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a buscar routers de 802.11 B, por ejemplo. Vamos a buscar un router que sea B. Vamos a ver que su capacidad máxima de comunicación a nivel inalámbrico era bastante baja, era de 11 megabits por segundo. ¿No? Este no lo está mostrando. Pero B era de 11 megabits por segundo, A y G eran de 54 megabits por segundo, y entró N, que N te permitía manejar velocidades por encima de los 100 megabits por segundo. Ahora, hay diferentes productos a nivel de N. El más básico es el que te ofrecía 150 megabits por segundo. Uno, por ejemplo, estos de una antena sencilla, normalmente 150 megabits por segundo. Pero si uno iba aumentando la cantidad de antenas en el router, se iba encontrando con que muchas veces aumentaba la capacidad. No siempre, por ejemplo, por acá debe haber alguno que sea de antena doble y está acá, por ejemplo, en un router de doble antena, pero sigue siendo 150 megabits por segundo. La diferencia era que esto es un MIMO donde una antena era la recepción y una antena era la transmisión. Mientras que el MIMO de hoy en día, idealmente cada uno es un transmisor y receptor. Se puede trabajar de manera simultánea. Esto fue evolucionando en N, cosa que podíamos aumentar 150 megabits por segundo de capacidad por antena. Entonces me conseguía un router de 2 antenas y normalmente iba a ser de 300 megabits por segundo. Me conseguía un router de 3 antenas y tenía uno de 450 megabits por segundo. O sea, cada eh, antena parecía agregar 150 megabits por segundo extra a mi comunicación. Y normalmente se quedaron en 450. Había las opciones de 600, incluso 900, pero no eran tan utilizadas. A ver si encontramos alguno esto por ejemplo N600 de 4 antenas. Pero ahí es donde empezó a haber un problemita, no se dieron cuenta que ya no servía tanto el tema de estar aumentando antenas de esta forma,
solo para lograr un aumento en las velocidades. Por ejemplo, aquí tenemos un Tenda de 600 megabits por segundo. En Cisco, por ejemplo, sacó uno de 900, me acuerdo, en su momento. Si lo encontramos. A ver. No, bueno, no con antena externa, no estoy viendo ninguno con antena externa. Pero bueno, fue la idea que iban a tratando de manejar de a poco. Sin embargo, hoy en día eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Ya se utiliza una idea más avanzadita que vamos a discutir más adelante, donde vamos a darnos cuenta que los access point ya no tienen antenas externas tan obvias como antes, sino que ahora manejan un juego de antenas integradas. Ya después vamos a discutir más a detalle. Pero el manejo de MIMO es algo que se mantiene y se ha ido expandiendo, se ha ido mejorando conforme pasa el tiempo y se ha ido tratando de explotar cada vez más para tener mejores avances. Agregado a eso, se busca que tengamos también capacidad de comunicarnos en bandas con un ancho de banda mayor. Nuevamente, algo que yo mencioné ayer, no, como ingenieros en telecomunicaciones, el ancho de banda no es velocidad de comunicación. Te van a aplazar si es que empiezan a mencionar que el ancho de banda se mide en bits por segundo. El ancho de banda se mide en hercios. El ancho de banda, su definición, es el rango de frecuencia dedicado a una comunicación. Rango de frecuencia dentro del cual yo puedo realizar el envío y la recepción de información. Por medio de ese ancho de banda y otros factores adicionales como MIMO, es que yo obtengo una capacidad de comunicación que ya se puede medir en bits por segundo. Ya vamos a discutir más adelante por qué es que ancho de banda no es un sinónimo directo de velocidad de transmisión. Pero va a ser común que mientras más grande sea mi ancho de banda, mayor va a poder ser mi velocidad de comunicación. No siempre, pero el objetivo es que sí sea así, que yo pueda tener eh, un mejor recurso a mi disposición para poder sacar mayor provecho. Ahora, algo que es muy importante, y esto no solo va a aplicar para Wi-Fi, esto les va a aplicar para todo sistema de comunicación inalámbrica moderno. Las Los sistemas de comunicación actuales trabajan en canales hasta 20 megahercios. Ese es el canal máximo que se utiliza. Sin embargo, ustedes van a encontrar bastantes equipos que te pueden trabajar en 40, 80, 160 megahercios. De hecho, en la anterior diapositiva lo teníamos ahí mencionado. Dice la unión de canales, 40, 80, 160 megahercios. Porque en realidad lo que tenemos es canales unificados. Estamos haciendo un bonding, una agregación de canales que en conjunto me permiten tener ahora a mi disposición anchos de banda mayor. No es que eh, los equipos en realidad puedan trabajar con anchos de banda de 40 megahercios directamente. Es que combinan varios canales de 20 megahercios. Ahora, Ujú. Dentro de todo este temita del manejo de MIMO, el objetivo que se tiene principalmente es poder hacer una combinación de las señales. Entonces, eh, MIMO logra que yo pueda generar más señales de manera simultánea y poder enviar más información al mismo tiempo. Sin embargo, la otra ventaja que también se logra obtener es que yo puedo escuchar en mis múltiples antenas la misma información varias veces y así poder ver si es que la información ha sido recepcionada de forma muy atenuada. Puedo ver la posibilidad de reconstruirla con todas esas diferentes señales recibidas por mis diferentes antenas. Entonces, el objetivo es no solo poder incrementar la cantidad de información que yo puedo enviar y recibir, sino ver la posibilidad de generar un recurso que me permita restaurar señales de manera más eficiente. Mientras más antenas, más conjunto de antenas yo pueda tener, va a ser mejor.
Entonces, normalmente las antenas van a ir en conjuntos de 1 por 1, 2 por 2, usualmente llegando en su máximo a eh, común actualmente a 8 por 8. Sin embargo, eso es algo que está cambiando fácilmente con redes 5G, por ejemplo, donde ya no se trata de antenas normales, sino que se trata de arrays, de juegos de antenas, y ya pueden venir en cantidades, bueno, 64 por 64. Déjenme que les muestre cómo se ve una antenita de tipo MIMO en 5G. Por ejemplo, algo así. Entonces, en este escenario tenemos una antena que cumple la función de MIMO masivo, donde puede generar múltiples señales al mismo tiempo, cada una con antenas que de paso van a tener múltiples polaridades cada una. Se lo hace aún más eficiente. Aquí pueden ver un diagrama de irradiación de solo un sector de antenas. Entonces, mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de información que yo puedo transmitir. No así a la distancia. O sea, fíjense que son antenitas mucho más sencillas. Como yo les mencionaba el día de ayer, estamos migrando a topologías donde yo ya no voy a contar con equipos con antenas exageradamente potentes, sino que ahora voy a contar con antenas más débiles, porque mi propósito es que mis clientes estén más cerca. De esa manera puedo utilizar con esos clientes cercanos mecanismos de modulación cada vez más avanzados, cada vez más poderosos, y así tener mejor desempeño. Por ejemplo, este es el modelo que se está manejando a nivel de 5G. Las antenas, las radiobases, en realidad las vamos a encontrar, o las encontramos ya en ambientes eh, más cercanos al usuario. Ya se asemeja a la idea de un access point de WLAN, porque su frecuencia de por sí ya viene a ser más alta. Ya estamos hablando de que puede trabajar 6 gigahercios, lo común, pero en algunas está proyectado tranquilamente poder trabajar a 60 gigahercios. Entonces, 70 gigahercios en un ambiente de comunicación inalámbrica, eso facilísimo se atenúa. Entonces, vamos a necesitar equipos repetidor, bueno, o equipos base cada vez más seguido para así mantener las comunicaciones. Entonces, el modelo que 5G está tratando de proyectar y de igual manera está proyectando las nuevas tecnologías de WLAN. De esa manera también se tiene la posibilidad de disminuir la potencia de salida que va a generar cada uno de estos dispositivos, evitando así cualquier posible consecuencia que se pueda tener a la salud de las personas que estén cerca de estos dispositivos. No se olviden que si van teniendo cualquier consulta, tienen que ir a generarla en el chat o pueden desmutearse y preguntarme directamente, porque yo más tarde les voy a empezar a hacer preguntas, así que aprovechen. Ahora, la medida que vamos a utilizar durante todas estas clases respecto a los temas de WLAN, satelital y todo lo demás, va a ser en decibeles. Recordemos que decibel como tal no es una medida real, sino que es una medida relativa que utilizamos, una medida teórica relativa que se utiliza para comparar un valor con una medida ideal. En nuestro caso, por ejemplo, en comunicaciones inalámbricas vamos a utilizar las medidas de dBm para medir la potencia de transmisión y de recepción de un dispositivo y dBi para medir la ganancia de una antena. Ambas son medidas eh, teóricas generadas a partir de el dBm, a partir de la medida con el miliwatt, y el dBi con una comparación con un irradiador isotrópico ideal. Entonces, son lo que me sirve para definir aproximadamente en qué estado o en qué niveles se encuentran las señales que yo estoy enviando y recibiendo con mi dispositivo. Eh, vamos a aprender también cuáles son los grados
aceptables o lo que ya se considera inadecuado dentro de comunicaciones WLAN, y también cuáles son los máximos niveles de transmisión que se van a encontrar en los dispositivos en un ámbito legal. Ahora, ya viendo esa partecita, si hablamos de equipos WLAN, normalmente lo común va a ser que estos equipos puedan tener una transmisión máxima de 20 dBm. Y exagerando, vamos a colocarles antenas de 3 a 4 dBi, perdón. Si bien muchos optan por ponerles antenas de mayor ganancia, van a ver que cada vez hay menos productos que te permiten colocarles antenas ajustables o o que te permiten cambiarle la antena al equipo. Esto se debe a que eh, todo país, toda zona tiene una potencia máxima limitada. Algunos tal vez no la anuncian públicamente de manera tan directa, pero aún así hay un límite. Y normalmente el límite máximo a nivel mundial, o el más exagerado, va a ser de 32 dBm en una red WLAN. Entonces, como la mayoría de los equipos WLAN que ustedes van a encontrar son de 20 a 23 dBm, significa que la antena más exagerada que le vas a poder colocar va a ser si es de unos 20 dBm, va a ser unas 12 dBi. Va a ser la antena más exagerada que vas a encontrar. Ahora, puede darse el caso de que yo me compre un equipo WLAN que transmita en 20 dBm y yo logre adecuarle, ajustarle una antena con una ganancia mayor. El fabricante no tiene cómo limitarme si me dejó los puertos disponibles para que yo haga esta conexión. Entonces, para evitar que alguien pueda ponerle cualquier antena a sus equipos y causar daño, porque dentro de todos los argumentos que se tengan y todas las discusiones que se tengan respecto a los daños que pueda causar los equipos que irradian señales electromagnéticas, lo que no es ninguna forma cuestionable es que estar en cercanías de equipos que están emitiendo señales electromagnéticas muy elevadas te pueden causar daño. Por eso es que se limita la potencia de salida. Por eso es que los fabricantes de equipos inalámbricos no te permiten tener potencia de salida más allá de los 30 o 32, 33 dBm. Porque más allá de ese rango, obviamente pues, más arriba de eso, ya puede empezar a causar daño si hay una exposición continua. De igual manera, te recomiendan que no estés constantemente en contacto cercano con el equipo que esté irradiando, porque te puede causar daño a la salud. Entonces, como los fabricantes tenían miedo de y de hecho pasaba a veces, de que las personas modificaban los equipos y les ponían antenas de mayor ganancia y había cualquier problema, lo que ellos han hecho es empezar a vender equipos que no te permiten cambiarle la antena de manera sencilla, no te permiten desenroscar la antena y ponerle una antena nueva de mayor ganancia. La mayoría de los equipos que van a encontrar hoy en día no te van a dar esa facilidad y si vos te das el trabajo de abrir el equipo, de hacer esas modificaciones, bueno, ahí ya estás yendo contra la función bueno, el propósito del dispositivo. Ya el fabricante se puede lavar las manos en caso de que sucediera cualquier problema donde alguien salga dañado por culpa de ese equipo modificado. Ya si alguien causó daño a un equipo de una marca de MikroTik, por ejemplo, y resulta de que esa persona causó daño con ese equipo luego de que modificó el hardware del dispositivo, abriéndolo, rompiendo la garantía del mismo, ahí el fabricante puede lavarse las manos y decir, bueno, lo que pasa es que este equipo fue modificado del propósito original y ya yo no puedo hacerme responsable. Entonces, lo mismo está pasando con muchos fabricantes. Dicen, no quiero darle la facilidad a los usuarios de hacer modular ciertas comunicaciones inalámbricas porque puede darse la chance de que logren, eh, logren
crear equipos que emitan señales en rangos ilegales. Aquí en Bolivia, por ejemplo, si ustedes buscan comprar equipos Ubiquiti, eh, Cambium, sencillos para radioenlaces, es bastante fácil. Ustedes pueden comprarlos sin ninguna dificultad. Sin embargo, hay regiones donde eso es un poquito más difícil porque vos tenés que registrarte de manera correcta, establecer el propósito de esos dispositivos, porque son dispositivos que emiten una potencia, eh, bueno, 20, 23 dBm, pero que tienen antenas con una ganancia mayor. Algunos puedes comprar hasta con antenas de 42 dBi, cuando no son de tipo dish. Entonces, podés llegar a causar algún tipo de daño si es que lo usas de manera inapropiada. Entonces, siendo ese el caso, hay lugares donde sí te registran y te piden que puedas dar una explicación del propósito para el que vas a utilizar el equipo. Y bueno, te vas a someter a inspecciones sorpresa en caso de que aceptes tener el equipo dentro de ciertos países. Pero bueno, eso ya es más más una condición de cada área. Ahora, algo que vamos a ver bastante es que dependiendo de la tecnología que utilicemos, vamos a tener diferentes frecuencias. Nosotros nos vamos a enfocar inicialmente en 2.4 y 5 GHz. Ambas son bandas de comunicación para WLAN, para Wi-Fi. Y una buena forma de empezar a ver el fenómeno de propagación de una señal es aprendiendo lo que es el FSPL o el Free Space Path Loss, que es en la pérdida de camino en el espacio libre. Es la pérdida de potencia en espacio libre. Es decir, cuánto se atenúa mi señal al viajar en el espacio libre, en el espacio ideal, donde teóricamente no hay ningún objeto que me atenúe. Toda señal, conforme viaja sobre el espacio, sufre atenuación. Esa atenuación va a ser mayor mientras mayor sea la frecuencia. Ayer les hablaba de este tema, les decía, mientras más alta es mi frecuencia, más baja es mi longitud de onda, más pequeña mi señal. Por lo tanto, mientras más baja mi longitud de onda, más fácil es la atenuación. Entonces, una señal de 5 GHz se puede atenuar más fácilmente que una señal de 2.4 GHz. Y aquí podemos ver un caso donde podemos determinar qué tan fácil se atenúan las señales. Y de hecho vamos a empezar a ver por qué se representan los valores de potencia de señales con números negativos, por ejemplo. Veamos este caso. Eh, Tengo un ejemplo donde quiero saber cuánto se pierde de señal cuando se pierde una señal que está transmitida en 2.4 GHz luego de que viaja 1 metro de distancia en espacio libre. No hay nada que le atenúe la señal, simplemente viaja en el espacio libre. Aplicando los valores en la fórmula, tenemos 20 veces el logaritmo C10 de 0.001 kilómetros y utilizamos el valor de la frecuencia en gigahercios y obtenemos que hay una pérdida total de 40.05 decibeles. Ok, entonces en un solo metro, con solo se propagó 1 metro de distancia, mi señal ya perdió 40 decibeles. Veamos cómo se ve eso en mediciones. Digamos que yo tengo una señal de un access point que salió en 23 decibeles, 23 dBm. Pasado 1 metro de distancia, pierdo 40 decibeles. Si hago la resta, mis 23 menos 40 decibeles significa que voy a tener menos 17 dBm luego de 1 metro. Aquí esto es algo muy importante, que hay muchas personas que se confunden en este aspecto. ¿Qué significa un valor negativo en decibeles? Esa es una pregunta para todos ustedes. A ver quién puede responderla. ¿Qué significa un valor negativo en decibeles?
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Quizá, adelante. no sé, puede ser una idea, puede ser alguna interferencia, algún ruido. No me refiero a qué puede causar que sea negativo. ¿Qué significa cuando un decibel es negativo? Mm, En física, ¿qué significa que un valor de decibel sea negativo? Buenas noches, ingeniero. ¿Puede ser que la señal se atenúa? No les estoy preguntando sobre señales inalámbricas. Física básica. Decibel, ¿qué significa que un valor de decibel sea negativo? Pérdida de potencia, creo. Un valor en decibel negativo significa que el valor es menor a 1. Eso es lo que significa. No les estoy preguntando qué lo causó, sino que si yo les digo menos 17 dBm es una señal negativa, no existen señales negativas. Menos 17 dBm significa que sea este valor en miliwatts es un valor menor a 1. Tengan mucho cuidado, hay personas que ven este valor menos 17 dBm y dicen, es que es una señal negativa, una señal perdida. No existe señal negativa. Existe atenuación de una señal, pero no podemos tener una señal con un valor negativo de miliwatts. Por ejemplo, menos 17 dBm significa 0.1995 miliwatts. No significa menos 0.1995 miliwatts, significa 0.1995 miliwatts. Ahora, en comunicaciones inalámbricas, ¿qué se considera algo, una señal razonable? Aquí les he puesto unos parámetros generales de comunicación. Hasta menos 50 se considera una señal excelente o buena. Y hasta menos 75 o llegando a menos 75 ya estamos en el punto de señal débil. Lo que esté arriba de menos 75 ya empezamos a tener problemas. Y ya llegando a menos 90 ya no vamos a poder tener una comunicación satisfactoria. Ahora, no significa de que cualquier valor de señal vaya a ser funcional o buena. Por ejemplo, cualquier señal que tenga un valor mejor que menos 35, por ejemplo, normalmente es una señal demasiado fuerte. Se considera un valor de laboratorio y en un escenario real va a ser una señal demasiado saturada. Y cuando una señal es demasiado fuerte, puede tener de hecho un efecto eh, contradictorio. Puede ser el equivalente a que ustedes estén tratando de escuchar algo y lo que hacen es ponerlo en un equipo de sonido, aumentan el volumen al máximo en el sistema de sonido con amplificación y colocan su oído lo más cerca posible al equipo, al parlante. El sonido va a salir muy fuerte, va a salir eh, con una gran potencia, pero existe la posibilidad de que llegue a su receptor de ustedes, a su oído, con una fuerza tan alta que tal vez ustedes no vayan a poder distinguir realmente qué está pasando. Ahora, dentro de todo lo que son comunicaciones inalámbricas, no podemos, eh, no podemos solo tener en cuenta el factor de la potencia. Vamos a ver que en realidad a la hora de recibir una señal, es bueno recibir señales fuertes, pero igual va a afectar la relación señal-ruido. Todo lo que vamos a ir cubriendo más adelante. Ahora, hablando a nivel de cobertura en redes WLAN, tenemos que pensar de que toda red Wi-Fi tiene un diseño de tipo de células. Un segundito.
Entonces, el diseño hoy en día ya va a ser evitar tener equipos con potencias elevadas. Vamos a irnos eh, un segundito. Y lo utilizo bastante a los señores de Ubiquiti, más que todo porque ellos son bastante públicos respecto a sus especificaciones técnicas. Por eso me gusta utilizarlos de ejemplo durante las clases. A ver, vamos a irnos. Lo único que me patea ahorita es que cambiaron un poco su interfaz. Aquí se ve su potencia de salida. Ya está todo adelantado. Ahí. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a poder diferentes modelos. Y comúnmente los modelos de interior, muchas marcas tienen modelo interior y exterior. Los interior normalmente van a tener una misma potencia baja de transmisión. Los de exterior van a tener un poquito más, con el fin de dar una mayor cobertura y pelear un poco más contra la atenuación causada por árboles y otras cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver potencia de salida, tanto en 2.4 como 5 GHz, 20 dBm, ganancia de las antenas, 1 dBi, 2 dBi. O sea, estos máximos están trabajando en 21 y 22. Por acá tenemos 22, 22 dBm de salida con antenas de 5 dBi y 6.5. Ver este de acá, vamos a ver si es de interior o de exterior. Este modelo, este es el ACIW Pro. Este bichito de acá. In wall. Un equipo para montar en la pared. Son con antena más direccional. Bueno, un poquito más fuerte le veo la potencia, pero bueno, aquí podemos ver otros 20 dBm, 20 dBm, con antenas de 3 dBi, 24 y 22 con antenas de 3 dBi. O sea, estamos viendo que el rango es entre 23 y el máximo que estoy viendo, creo que es este señor de acá, que lo máximo es 28.5 dBi. Entonces, normalmente va a ser el rango que se va a llegar a tener. Es lo común que vamos a encontrar en potencias de salida. Eso busca tratar de restringir la cobertura de los equipos para que así cada access point solo dé cobertura a equipos cercanos y no así esté preocupándose de los equipos más lejanos. La idea es que si un dispositivo se aleja mucho o se ve muy atenuado, por ejemplo aquí en el caso de este dispositivo que está detrás de la pared, pueda verse apoyado por un segundo dispositivo. Yo puedo empezar a tener una mejor cobertura en mi red al crear múltiples, un diseño de células con múltiples bases o radiobases que van a dar cobertura a toda la red. De esta forma, donde sea que mi dispositivo se mueva, va a tener algún access point disponible con el cual va a tener una señal decente. Y dentro del diseño siempre vamos a tener en cuenta un solapamiento. ¿Para qué? Para que el usuario pueda tener una transición donde mantenga su conexión en todo momento. Si nosotros no damos este solapamiento, el usuario va a sufrir una desconexión hasta que pueda saltar al siguiente access point. Y eso va contra la idea del diseño de redes inalámbricas que nosotros debemos intentar proponer en cualquier lugar. Ahora, algo que vale la pena notar, y aquí lo pueden llegar a ver, son el uso de los canales. Este caso un poquito más particular, a este access point o esta radio, solo trabaja en 2.4 GHz, solo utiliza el canal 11, y este otro es de dual band, son los equipos que te permiten manejar dos frecuencias de manera simultánea. Ya después vamos a preocuparnos de qué implica eso. Pero lo que podemos ver es que este trabaja en el canal 11 y este trabaja en el canal 6. Esos son los canales de 2.4, canal 36 de 5 GHz.
ambos están en canales separados. Y los que estuvieron ayer, tal vez se acuerden de que hablamos de 2.4 GHz. Bueno, recordamos que 2.4 tiene 3 canales disponibles que no se solapan entre sí cuando están trabajando en 20 MHz. Canal 1, 6 y 11. Significa que si estos dos equipos están trabajando en 20 MHz, no se van a estorbar entre sí. No va a haber ningún problema. Y los clientes van a poder hacer una transición limpia sin ninguna dificultad. Ahora, ¿qué se busca con todo este diseño que empezamos a ver de células cada vez más pequeñas? La idea es que yo busco que mis clientes puedan estar más cerca y por lo tanto tener una mejor potencia de recepción con respecto a mí, cosa que nos podamos entender mejor. Si nos podemos entender mejor, si podemos escucharnos más claramente, vamos a poder compartir más información. Vamos a evitar tener que repetir o retransmitir información y vamos a poder sacarle el mayor provecho posible a nuestra comunicación. Mientras más grande sea el ancho de banda que yo tenga disponible para mi comunicación, mayor va a ser el provecho que yo voy a poder sacarle. Si a mí me entregas 20 MHz, es más el espacio que yo tengo para comunicarme que si solo tuviera 10 MHz. Mientras más ancho de banda me dé, más espacio tengo para trabajar. Sin embargo, más ancho de banda también implica la posibilidad de mayor interferencia. O sea, hay la posibilidad de estar más cerca de otros equipos que también estén trabajando en el mismo canal o se solapen entre sí en los canales. Cuando yo tengo dos equipos transmitiendo del mismo canal y entre medio de ambos tengo un cliente tratando de trabajar con uno de ellos, va a existir el problema de que el cliente se va a ver afectado por la interferencia y la información que reciba de la fuente original o de la fuente deseada se va a ver afectada por esa interferencia nueva. Entonces, si yo tengo en un mismo ambiente dos access points, ambos en el mismo canal, y mi cliente está conectado al access point 1, mi cliente va a intentar solo escuchar al access point 1. Lamentablemente, cuando la señal del access point 1 viaje por el aire, si es que justo en ese momento el access point 2 también envía una señal, existe la posibilidad de que esas dos señales se combinen, ya sea que se sumen porque están trabajando en la misma fase o se anulen porque están en fases diferentes. Sea cual sea el caso, va a haber una modificación en la señal original, causando de que mi comunicación no tenga sentido. Entonces, mientras más grande sea mi ancho de banda, más posibilidades hay de que exista interferencia. Porque yo estoy trabajando en un mayor espacio del espectro, estoy ocupando más espacio, dándome el derecho de trabajar en un espacio donde tal vez otros también están tratando de hacerlo. Entonces, corro un riesgo mayor. Entonces, en entornos de largo alcance, entornos de cobertura muy grande, normalmente se opta por no usar anchos de banda demasiado elevados. De hecho, por eso en entornos de largo alcance, si se llega a utilizar alguna vez en redes WLAN, se opta por tecnologías, por ejemplo, como 2.4, que de por sí tienen un alcance mejor por ser de frecuencia más baja. Y aparte porque trabaja en ancho de banda menor. Ponemos en 20 MHz y así procuramos eh, evitar mayores interferencias. Adicional a eso, vamos a hablar después de la modulación, que igual es un aspecto importante en todo este tema. Hasta ahorita hemos cubierto que en las comunicaciones inalámbricas me interesa saber la potencia de recepción, me interesa saber el ancho de banda, me interesa saber la cantidad de antenas que tienen mis dispositivos, lo que es MIMO. Son las tres cosas que hemos cubierto hasta ahorita que hemos visto que nos puede afectar en nuestras comunicaciones.
Ahora, como ya he mencionado antes, tenemos diferentes bandas y cada banda va a tener su preferencia o su utilidad. Por ejemplo, bandas como 2.4, como lo he mencionado hace un momento, ideales para escenarios de mayor cobertura porque no se atenúa tan fácilmente, eh, pero no son tan buenas, no es tan buena idea usar 2.4 en entornos donde tengo muchos access points ya existentes, porque todo el mundo utiliza ya 2.4, más que seguro que todos los canales van a estar saturados. Yo no puedo esperar de que 2.4 sea la red donde mis clientes van a poder obtener el servicio deseado. 5 GHz, en cambio, tiene más canales disponibles. Y hoy en día son más los equipos clientes, los celulares y demás, que pueden trabajar en la frecuencia de 5 GHz. Todo va a depender del tipo de topología que ustedes desean implementar. Bueno, tenemos también la potencia de salida del access point. Ya la hemos visto que nuevamente los equipos tratan de limitarla, hoy en día los fabricantes tratan de no generar potencia de salida demasiado exagerada para no saturar demasiado los ambientes. Y como les mencionaba ayer, también no se vuelve una medida muy inteligente el aumentar de forma exagerada la potencia del access point, porque las comunicaciones inalámbricas son bidireccionales. Entonces, aumentar únicamente la capacidad de aumentar solo la capacidad de comunicación, bueno, de potencia de un extremo de la transmisión, no va a ser eficiente. Si yo le aumento la potencia de salida al access point, poniéndole antenas más grandes, está bien, va a aumentar la potencia del access point, pero no así la potencia de salida del teléfono celular, por ejemplo, que se desea conectar a ese access point. Aumentar la potencia a un extremo de la comunicación no necesariamente va a arreglar todos mis problemas. Lo mencionaba aquí. Hay que evitar depender de equipos con potencia de transmisión demasiado elevada. Entonces aquí podemos ver el diseño que se tiene con antenas inteligentes, lo que hoy en día utiliza la mayoría de los access points, especialmente los access points de soluciones empresariales, lo que pueden encontrar en Cisco, Ruckus, Ubiquiti. Ya no se trata de las antenas externas, por eso casi raro es que van a encontrar un modelo en marcas más profesionales en el ámbito inalámbrico que cuenten con antenas externas, o sea, no van a hacer tanto ese tipo de equipo. Y de hecho esta imagen que tengo puede ser un poquito más antigua, ya la verdad que manejan estructuras un poquito más avanzadas. Y la idea viene a ser de que en lugar de tener ahora las antenas externas para el manejo de MIMO, ahora lo que hago es tener un arreglo de antenas más pequeñas que trabajan como con una antena más grande. Entonces, permiten lo que es patrones de señales. Entonces, ahora yo tengo antenas que están siendo dirigidas a ciertos puntos geográficos específicos. Esto permite que tengamos un desempeño dirigido para ciertos dispositivos. Y de hecho hay una tecnología que ya hoy en día ya está mucho mejor implementada, que se conoce como beamforming. Esta tecnología lo que logra es, en lugar de irradiar constantemente de forma omnidireccional, como normalmente se hace con los access point tradicionales, con las antenas de dipolo, yo lo que tengo con este juego, con estos access point que tienen juegos de antenas, es poder dirigir la potencia de salida a ciertos puntos específicos. O sea, yo ya no irradio para todo lado, ya no desperdicio potencia disipándola para los 360 grados. Ahora puedo dirigirla hacia un solo punto, haciéndolo incluso de que sea, que tenga un alcance tal vez un poquito mayor.
Y también, en cierta forma, que sea un poco más seguro, porque una de las características más problemáticas de las redes inalámbricas, y eso pueden verlo en la parte de la izquierda, en el caso 1, es que cuando un access point o un teléfono se comunica a una red inalámbrica, normalmente lo va a hacer de manera omnidireccional. Entonces, todos los que estén dentro de esa cobertura omnidireccional van a escuchar el mensaje, esté o no dirigido a ellos. De forma básica, los equipos van a ignorar el mensaje, o sea, no, van a procurar no espiar. Pero si alguien configura su equipo para poder para poder escuchar los mensajes, no hay mucho que nosotros podamos hacer. Las comunicaciones inalámbricas son inseguras. Ya solo nos queda poder encriptar nuestras comunicaciones en alguna capa superior. Ahora, beamforming, al dirigir un poco más la potencia de salida hacia ciertos puntos, permite que, eh, bueno, que solo aquellos que estén en ese punto específico, por ejemplo, apuntando en específico al equipo A, solo si es que alguien más está entre el access point y el equipo A, va a poder escuchar esa señal. Ahora bien, para que esto funcione en su mejor forma, tanto el access point como el cliente tienen que entender esta tecnología. Lamentablemente, no es algo que fácilmente se puede implementar, por ejemplo, en un teléfono celular, pero es algo que se ha podido implementar eh, de manera muy buena, muy efectiva, en redes Wi-Fi municipales, por ejemplo, donde se colocan access point en los postes de luz y dentro de los domicilios se coloca un pequeño modemcito Wi-Fi que, que se conecta a Internet a través de una red Wi-Fi. O sea, como ambos trabajan con este concepto de beamforming, pueden tener una cobertura mayor, mucho más eficiente. Bueno, extendiendo un poco algo que mencionábamos el día de ayer respecto al concepto de células. Dentro de los access point vamos a tener tres conceptos importantes. Ayer mencionamos dos, hoy día lo expando ya o presento oficialmente el tercero, el SSID. SSID, perdón, es el Service Set Identifier. Ese es el nombre de la red, el nombre de la red inalámbrica, el que ustedes ven cuando buscan una red Wi-Fi en su celular o en su computadora. Es lo que ustedes configuran en el access point para que los clientes se puedan conectar. Y normalmente es propagada por el access point. Ahora bien, puede también ser configurada puede ser configurado el access point para que ocultes ese identificador. Ya después vamos a hablar si es buena idea o no. Después tenemos el ESCID, el Extended Service Set Identifier. Este valor en sí no es algo que ustedes definen, sino que existe cuando múltiples access points comparten el mismo SSID. Eso es muy común en una red corporativa, en una red pública, donde yo quiero que el usuario, donde sea que esté dentro de mi edificio, del parque, de la universidad, eh, sin importar dónde esté, se conecte a la misma red Wi-Fi. ¿Para qué? Para que no tenga que estar buscando todo el tiempo, moviéndose y buscando una nueva red inalámbrica, sino que él, si se mueve y tiene que llegar a conectarse a otro access point, ese nuevo access point también está propagando el mismo nombre de red. Entonces simplemente hace el salto de conexión al nuevo access point. Mientras que ciertos parámetros sean los mismos, por ejemplo, se tenga el mismo SSID y se tenga los mismos parámetros de seguridad, se va a poder hacer la transición sin ningún problema. Y un parámetro que habíamos mencionado el día de ayer, el BSID, el Basic Service Set Identifier, que en sí es la dirección MAC del access point. Y esto cuando hagamos una práctica en tema de seguridad, vamos a ver de que es utilizado por los clientes para poder distinguir entre un access point y otro. Eh, como hace un momento acabo de mencionar, tenemos el ESCID, que es un identificador compartido por parte de muchos access points. Entonces, ¿cómo va a ser mi celular, mi dispositivo, para saber a cuál de todos se va a conectar? ¿O con cuál de todos se está comunicando? Se basa en el BSCID. Ahora, para acá.
irnos acá a las bandas. Cada canal, o bueno, cada rango de frecuencia que tenemos a nuestra disposición para WLAN va a tener sus características. Por ejemplo, 2.4 tiene la desventaja de tener una menor cantidad de canales, mientras que 5 GHz tiene la ventaja de contar con mayor número de canales disponibles. Después vamos a detallar más sobre cuántos son. Ahora, ¿de qué me sirve ese tema de tener más canales? Bueno, el objetivo es que si yo tengo más canales a mi disposición, yo puedo lograr tener más equipos que estén trabajando de forma simultánea sin estorbarse entre sí, sin llegar a interferirse el uno con el otro. Ahora, ¿qué pasa con el tema del ruido? ¿Qué viene a ser en sí ruido? ¿Qué se considera? Bueno, ruido para una red WLAN va a ser toda aquella señal que esté trabajando en la misma frecuencia. Entonces, para un access point, ruido es cualquier otro equipo que esté trabajando en el mismo canal. Para un access point, lo que es señal de comunicación, para otro puede ser simplemente ruido. Pero hay otros factores que para todos van a ser ruido en su totalidad, como es, por ejemplo, ruido térmico, como es también las interferencias electromagnéticas causadas por otro tipo de dispositivos, como motores o fuentes de corriente alterna. Ahora, sea cual sea el escenario donde nosotros podamos obtener el tema del ruido, ese va a ser el factor más importante a la hora de ver si nuestra comunicación va a poder ser eficiente o no. La realidad es que la mayoría de las redes inalámbricas, en todas sus formas, fallan, o bueno, cuando fallan, es debido a que no se hizo un análisis adecuado, se implementó sin tener en cuenta los escenarios de ruido. Vamos a ver una parte donde vamos a hablar sobre el relevamiento de sitio, cómo hacer el deployment, la implementación, y vamos a ver de que es necesario que podamos analizar cómo se encuentran las condiciones del ambiente antes de poder decir qué es lo que vamos a implementar, qué va a ser lo nuevo que vamos a implementar. Y entre eso, vamos a aprender de que hay algo muy importante, que es el SNR. Tal vez se acuerden de este valor de la materia de sistemas de comunicación, que es el Signal to Noise Radio. El valor o el radio de señal y ruido, lo que nos intenta decir es cuál es la diferencia que existe entre la señal y el ruido del ambiente. Mientras más alto sea este valor, mejor va a ser nuestro ambiente de comunicación, más limpio va a ser. Mientras menor, significa que tenemos mucho ruido. Aquí podemos ver un escenario. Por ejemplo, tenemos a este equipo que está trabajando en el canal 1. Este equipito que está trabajando en el canal 1, si observamos, solo está siendo solapado en una pequeña parte. Por lo tanto, su cantidad de ruido viene a ser algo bajo. Por otro lado, si vemos este de acá que está en el canal 10, él tiene dos señales. Uno que está en el canal 7, que está solapado en cierta parte, y otro que está en el canal 11. Aquí claramente se puede hacer una distinción donde podemos ver que hasta donde acaba la señal del canal 11, hasta ahí es ruido para esta señal del canal 10. Y todo lo que va de donde termina el canal 11 hasta donde termina el canal 10, ese es el SNR, es la señal menos el ruido. Todo lo que queda de señal que no es ruido. Mientras más alto sea mi SNR, mejor. Significa que mi señal está siendo más limpia. Ahora, tenemos que tener en cuenta que va a haber hartos factores que van a lograr deteriorar mi señal. Voy a tener atenuación por el espacio, simplemente porque está viajando sobre el espacio. Ya vimos que viajando en el espacio libre, mi señal sí o sí va a perder potencia.
Imagínense viajando sobre ambientes reales con paredes y otro tipo de objetos. Personas que también pueden atenuar las señales. Agregado a eso, también podemos tener pérdida en la señal por culpa del ruido. Entonces, el ruido tenemos que tratar de evitarlo en lo posible. Y lo que hacemos es buscar las fuentes de ruido y alejarnos de ellas. Alejarnos a nivel de canal. Si yo descubro que hay mucho ruido en el canal 11, yo evito trabajar en el canal 11. Si hay demasiado ruido en todos los canales, yo tengo que buscar la forma de implementar otro tipo de solución. Y es que yo no tengo forma posible de de eliminar las fuentes de ruido. Si son ajenas a mí, pues yo sencillamente tengo que eh, buscar otra forma de implementar comunicación de red en el ambiente. Ahora, este valor de SNR va a ir cambiando constantemente, va a depender del ambiente en ese punto. Y de hecho va a ser un tema muy importante a la hora de implementar una red inalámbrica, porque yo, por ejemplo, implemento 10 access points en un edificio. A la hora de hacer la implementación o a la hora de hacer el diseño, yo voy a obtener ciertos valores de SNR en cada ambiente donde yo quiero instalar los equipos. Puede ser que yo vaya a hacer el relevamiento un día, todo esté perfecto, pero pasado un mes de la implementación, me llaman y me dicen hay problemas en tal ambiente, no puedo comunicarme bien, la red Wi-Fi se para cayendo o está muy lenta. Y yo voy y descubro de que justo en esa parte apareció otra red inalámbrica que yo no instalé. Alguien más puso un access point y ahora este nuevo access point está interfiriendo con uno de los que yo instalé. Bueno, hago mi trabajo, veo si es que es un empleado de la empresa que no instaló. De ser así, puedo ver si se lo puede quitar el access point. O si no es algo que está dentro del control de la empresa, pues tengo que ver el mover el equipo que yo instalé a un canal diferente. Y hago la transición. Ahora, ese es un trabajito pesado. Y de hecho va a generar molestia en el usuario, bueno, en el cliente, porque puede pasar de manera frecuente. No sabemos en qué momento alguien puede instalar un equipo de access point, no sabemos cada cosa que las personas pueden instalar. Hay equipos que pueden generarte señales en la misma banda. O, por ejemplo, una práctica muy común de las personas que, no sé, por ejemplo, se instala una red Wi-Fi y le dicen esta red Wi-Fi es solo para las laptops de la empresa. Está configurado para que solo las Mac de las laptops se puedan conectar. Los teléfonos celulares, los smartphones de los empleados no pueden conectarse. Muchas es una política medio sonsa, pero a algunas empresas les gusta. Entonces, ¿qué hacen los empleados? Como algunos tienen puntos de red por ahí, por las impresoras o por otras cosas, lo que hacen es que se compran un routercito inalámbrico. Se compran el router, lo instalan, lo conectan al punto de red y lo que sea que estaba utilizando el punto de red, lo conectan al router también. Y listo, ahora nadie perdió conexión de internet, lo que usaba el punto de cableado sigue utilizándolo, pero ahora aparte tenemos Wi-Fi. Porque normalmente los equipos que están conectados por red, normalmente no tienen restricciones. Los que están conectados por cable, perdón, normalmente no tienen muchas restricciones. Pero lamentablemente, esa hazaña que hizo esa persona, que le logró entregar Wi-Fi, va a hacer de que mi red se vea interferida. Yo ahora voy a tener el problema de que me van a hablar para decirme, mira, no sé qué pasó, pero ahora de la nada las computadoras, las laptops de esta zona no se pueden conectar de manera eficiente a la red Wi-Fi. Se paran desconectando, o cuando se conectan el internet está súper lento, hay descarte de paquetes, cualquier cosa. Tal vez no me lo digan de esa forma, pero es lo que nosotros podemos ir encontrando. Bueno, yo cada vez que vaya puedo encontrar una solución. Sin embargo, sería bueno poder tener una solución un poquito más proactiva. No siempre estar reaccionando a los problemas que me presentan. Y esto se da con soluciones como las que hablábamos ayer, por ejemplo, basadas en controlador. Soluciones basadas en controlador justamente se enfocan en también monitorear el estado de la relación señal-ruido en cada access point.
de poder ver si es que no hay otros equipos cercanos que le pueden estar afectando. Incluso me pueden avisar si es que si es que ha aparecido algún nuevo access point con otro nombre o el mismo nombre cerca mío, para así yo poder tomar mis medidas. De hecho, por ejemplo, ayer les hablaba de los access point dudosos, o en inglés se lo conoce como los rogue access point, que es cuando alguien instala un access point con el mismo nombre que los access point legítimos. Por ejemplo, yo tengo una red Wi-Fi UARM y viene alguien e instala un access point con el mismo nombre. Y lo hace con el propósito de ver si alguien se conecta a esa red falsa para robar información. Yo realmente no puedo hacer mucho con eso. O sea, no hay forma que yo pueda ir y tener un equipo que les tumbe esos access points automáticamente. Lo que yo sí puedo tener es mis equipos inalámbricos, mis access points, que solitos detecten y me digan si es que encuentran alguna señal, algún access point que esté generando un SSID con el mismo nombre. Ok, un segundito. Acá tengo parecido. Vamos a ver, aquí es un controlador inalámbrico. Vamos a ver si puedo mostrarles alguna alerta o algo parecido que tengamos. A ver, point, y vamos a agarrar cualquiera. A ver, creo que casi todos les ha tocado, a todos los access points de esta red les ha tocado encontrarse con otro. Para que tarde tanto, pero esto está sobre una VPN, entonces toma más tiempo. Tampoco no debería tomar tanto tiempo. Parece que está lenta mi conexión. Lo que va cargando, vamos a seguir hablando y ya después se los muestro. Entonces, dentro de lo que es la relación señal-ruido, vamos a tratar de obtener valores tal vez un poquito más ideales, un poquito más altos, porque ¿cómo yo voy a calcular el valor de mi relación señal-ruido? Pues voy a tomar mi señal, que también se conoce como el RSSI, que es la señal de recepción, o el identificador de la señal de recepción. Por ejemplo, menos 78 dBm es lo que el access point ha recibido de un usuario, menos el ruido del ambiente. Por ejemplo, en este caso el ruido es menos 84. Entonces menos 78 menos 84 nos daría como resultado 6. Entonces tiene una relación señal-ruido de 6, que eso es bajísimo, eso es una pésima relación señal-ruido. De hecho, hay una forma de poder calcular, hay una fórmula que nos permite ver un aproximado de cuál sería el porcentaje de calidad de la señal, que sería la relación señal-ruido menos 5 dividido entre 40 por 99. Eso me va a dar un resultado en porcentaje, un máximo de 99%, que me permite ver qué tan buena es la señal. Digamos en este caso una relación señal-ruido de 15. Me da como resultado 24.75% de calidad de la señal. Entonces, conforme yo voy aumentando mi relación señal-ruido, es que yo voy a poder mejorar ese porcentaje de calidad, haciéndolo cada vez más eficiente. Pero aquí tenemos lo que les estaba mencionando hace un momento. A ver si podemos ver algunos de los eventos, los logs que ha tenido este access point. Que nos muestra.
No, va a tener que ser por aquí, a ver. Aquí alarmas. Está, a ver. Aquí está. Por ejemplo, detecta en este caso detectó una red inalámbrica. Por ejemplo, en este caso detectó que hubo un access point con esta dirección MAC que estaba usando el mismo SSID que la red que este access point estaba proveyendo. Entonces, yo lo que ahora puedo ver es que este access point detectó esa señal. En este caso, solo este access point. Entonces, yo en base a la ubicación de este equipo, puedo más o menos determinar dónde puede estar o dónde puedo encontrar este access point dañino que está ahí tratando de, ya sea robar información de los usuarios o sencillamente está ahí para dar acceso inalámbrico a otros equipos. Sea cual sea la razón, no es un equipo que yo no quiero permitir, entonces puedo ya empezar a tomar mi acción, enviar a alguien que vaya al lugar específico a ver qué puede encontrar. Entonces, este tipo de sistemas ya con controlador son los que me van a ayudar a poder dar una solución más activa o más proactiva a este tipo de problemas. Bueno, tenemos otro valor que se lo conoce como el EIRP. El valor de EIRP es un valor, el valor máximo de potencia que está permitido dentro de un equipo de comunicación inalámbrica. Esto varía entre país y país y esto viene a ser la totalidad de la señal de salida, es decir, la combinación de la potencia de salida del equipo más la ganancia de las antenas. Esto normalmente es lo que va a restringir y hay equipos donde ustedes pueden escoger, bueno, en general en todos los equipos inalámbricos ustedes pueden escoger el país donde están ubicados para que así él pueda automáticamente colocar los parámetros máximos de potencia de salida para que no haya ninguna posibilidad de equivocarse. Lamentablemente en Bolivia el valor máximo de IRP no está publicado de forma sencilla, o sea, no está de acceso fácil para los fabricantes, por lo tanto, normalmente, si es que lo encuentran en los equipos, si encuentran a Bolivia listado en los equipos, normalmente se va a permitir el máximo IRP permitido a nivel mundial. Ya que si no saben cuál es el específico, le ponen el máximo posible y ya a los ingenieros locales le toca trabajar de esa manera. En nuestro caso, nuestra potencia máxima no viene a estar, vamos a decir, definida para todo mundo, sino que viene a estar definida por cada escenario. Ustedes a la hora de, y tal vez se acuerden de la materia de legislación, a la hora de ustedes solicitar la licencia para eh, su enlace de comunicación, por ejemplo, se les establece un ancho de banda que va a poder utilizar su equipo, en qué banda va a trabajar, cuál es la velocidad máxima de comunicación que esperan obtener y también cuál es la potencia máxima que van a poder ustedes utilizar con sus equipos. Ahí viene incluido el EIRP. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta primera parte?
Listo, entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Continuamos con la clase a volver. Y volviendo, le voy a hacer unas preguntitas a ver al azar. Vamos a ver si estamos atendiendo o no. Entonces nos vemos en 10 minutos. Bueno, continuaremos con la clase. Entonces en esta parte vamos a continuar hablando sobre los diferentes aspectos de radiofrecuencia. Y ahora nos toca mencionar otro concepto que es la selectividad de radio. Ahora bien, hemos mencionado, por ejemplo, cómo un equipo de comunicación, un access point, un celular, puede transmitir en una cierta banda, 2.4 y 5 GHz. Ahora, una vez que se ha establecido una comunicación, un equipo inalámbrico debe trabajar en un canal específico. Es decir, yo, por ejemplo, mi access point lo configuro para que trabaje en el canal 6 y mi cliente, cuando está a la espera o en la búsqueda de un access point, está en un modo de escaneo, está buscando todos los equipos disponibles, está viendo en los diferentes canales que están disponibles. Ahora, en el momento que mi celular decide conectarse a un access point, se configura en un canal específico. Desde ese momento trabaja en ese canal. Y como se ha establecido una comunicación con un equipo, significa que ya tenemos también un cierto ancho de banda establecido. 20 MHz, 40 MHz, lo que sea nuestro factor. Y normalmente lo que se va a hacer, con ciertas excepciones, va a ser que si yo, por ejemplo, tengo un ancho de banda de 20 MHz, como tendríamos acá en el diagrama, 10 de los megahercios van a ir a la derecha y 10 de los megahercios van a ir a la izquierda. Esto significa tener un ancho de banda de 20 megahercios. A partir del punto de la frecuencia del canal 6, que tiene una frecuencia específica, yo voy 10 megahercios para cada lado. Y ideal sería de que mi equipo inalámbrico solo trabaje o solo escuche las señales que estén en ese rango. Lo que ustedes ven ahí en las líneas color verde. Todo lo que esté fuera de ese rango, y de hecho lo ideal sería que solo estén dentro del ancho de banda que yo estoy utilizando. Incluso bueno sería que no me saliera yo de ese rango. Sin embargo, no existe equipo de radio perfecto. Entonces, existe la posibilidad de que haya ese extra de que mi equipo siga escuchando un poco por fuera de mi canal designado. Pero la selectividad de radio significa de que mi equipo es capaz de escuchar señales lo más cercanas posible al canal asignado y dentro del ancho de banda configurado. Es decir, evitar que mi señal se vea o que, bueno, mi recepción, mi percepción de las señales sea lo que vemos en el color celeste. Tratar de cerrar un poco más este rango que yo estoy siendo capaz de recibir. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, como es el caso de lo que ven aquí, de que mi equipo, cuando debería solo estar escuchando las señales color verde, también se meta a escuchar las señales color rojo. ¿Qué define esto? ¿O de qué manera yo puedo mejorar esto? Bueno, la selectividad de radio viene definida por parte del dispositivo, solo mejorado por medio del circuito de filtrado que tiene cada radio. Entonces, esto va a venir definido por equipos inalámbricos de mejor o peor calidad. Ahora, hemos hablado sobre la relación señal-ruido. Hemos visto de que mientras más alta es mi relación señal-ruido, mejor es mi comunicación. Ahora vamos a aprender de que existe una relación entre todo lo que hemos ido hablando hasta este momento, eh, que nos va a explicar de qué manera nos afectan nuestras comunicaciones. Y nos dice, hay un teorema, que es el teorema de Shannon-Hartley, que nos dice que mientras más grande sea mi ancho de banda y mientras mayor sea mi relación señal-ruido,
mayor va a ser mi throughput o mi desempeño en la red, es decir, los bits por segundo que voy a lograr obtener. Lo que quiere decir de que mi ancho de banda por sí solo no me va a permitir determinar cuál va a ser la velocidad final que voy a lograr obtener. Ahora, esto es solo una parte de todo lo que significa calcular mi throughput final. Hay otras cosas que también se tienen en cuenta en las comunicaciones inalámbricas para lograr poder determinar quién, o bueno, cuánta va a ser la capacidad que voy a tener en mi comunicación. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, ambas propiedades están correlacionadas positivamente con la capacidad de datos. Teoría, conforme la relación señal-ruido del ancho de banda aumenta, también va a aumentar nuestra capacidad de transmitir datos. Pero en la práctica no va a ser lo único que vamos a tener en cuenta. Vamos a también tener problemas como el ruido térmico o de piso, la posibilidad de interferencia de canal o la baja densidad espectral de potencia. Este es un punto muy importante que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es el PSD? Bueno, se trata de la manera en que nosotros estamos distribuyendo la potencia de salida dentro de el ancho de banda por el que estamos transmitiendo. De hecho, para que se entienda mejor, vamos a este gráfico. Aquí, por ejemplo, podemos ver las comunicaciones que se tienen entre eh, una misma potencia de comunicación utilizando diferentes anchos de banda. Entonces, nuestro equipo va a tener una misma potencia de salida, 20 dBm. Pero ese mismo equipo que tiene 20 dBm de salida puede ser configurado para utilizar diferentes anchos de banda. Puede ser utilizado con 10 MHz, 20, 40, 80 MHz. Y como pueden ver, distinguido por cada color, el celeste es de 10 MHz. Mientras más pequeño el ancho de banda, más enfocado o bueno, más dirigida va a estar mi potencia a la señal. O sea, no voy a tener que distribuirla a lo largo del ancho de banda. En cambio, la de 80 MHz se puede ver claramente cómo la potencia se tiene que ver distribuida a lo largo de todo el espectro, haciendo que la señal de salida sea más débil y por lo tanto más fácil de atenuar. Y por lo mismo, que la relación señal-ruido sea aún menor, porque lo que pueden ver, la señal negra que ven aquí abajito, es el ruido. Entonces, la distancia que existe entre la señal negra y el final de las señales de color es la relación señal-ruido. Entonces, la relación señal-ruido de la señal celeste es muy buena, es bastante alta, mientras que la de color naranja es mucho más baja. Entonces, mientras más alto sea nuestro ancho de banda, corremos el riesgo de que nuestra relación señal-ruido sea también más baja. ¿Cómo arreglamos esto en una implementación de redes? Pues lo que buscamos es que si yo quiero mantener ese ancho de banda elevado para tener buenas tasas de transmisión, tengo que lograr que esta potencia sea lo suficientemente alta para que este ruido no afecte la comunicación. Y la mejor forma de lograr eso es que el equipo receptor esté cerca. Por eso es que para usar estos anchos de banda elevadísimos, de 80 MHz o 160, ponemos access point más pequeños para que los clientes estén más cerca y así evitamos estos posibles problemas de ruido. Ahora, antes de seguir a la siguiente parte, quisiera, dame un segundo, quiero buscar la tablita de 802.11. Y aquí vamos a empezar a hacer la distinción más importante. Ahorita, según el teorema de Shannon-Hartley, decía que lo que interesa es el ancho de banda y la relación señal-ruido. Y eso va a definir el throughput de salida. Sin embargo, falta un aspecto más, que igual es muy importante. Y este aspecto lo podemos distinguir fácilmente cuando vemos la forma en que han trabajado los diferentes estándares de Wi-Fi a lo largo del tiempo. A ver, denme un segundo. Creo que esta parece que es esta imagen es muy buena.
Entonces aquí podemos ver, en esta imagencita, los diferentes estándares de redes inalámbricas. Ignoren los últimos, la verdad que AD, AX, bueno, más que preocuparme por ellos, me interesa que veamos los básicos, los que nos permiten entender mejor esta parte. Podemos ver los estándares los más básicos, como 802.11, 802.11b, A, G, N. Quedémonos hasta N, por ejemplo. Podemos ver en qué frecuencias ha trabajado cada uno de ellos, podemos ver en qué ancho de banda han trabajado, podemos ver el esquema de transmisión, podemos ver la modulación más avanzada que podían utilizar, si utilizaban MIMO o no, y cuál era la mejor forma de MIMO que podían llegar a utilizar, y cuál era la mayor tasa de transmisión que tenían permitida. Entonces, quiero que observemos, por ejemplo, lo siguiente. Ignoremos N, porque N es más variado, tiene 20 y 40 MHz. Fíjense, 802.11 puro, la primera forma, que lograba con 20 MHz, lograba 2 megabits por segundo. 802.11b con 20 MHz lograba 11 megabits por segundo. 802.11a con 20 MHz logró 54 megabits por segundo. 802.11g con 20 MHz logró también 54 megabits por segundo. ¿Quién me puede decir por qué es que teniendo todos el mismo ancho de banda disponible, lograban diferentes resultados en la velocidad máxima de comunicación? ¿Qué los hacía diferentes? Le daré un minuto para que analicen esa tabla y me digan, a ver, ¿qué piensan? ¿Por qué si yo tenía 20 MHz en las 4 primeras tecnologías, aún así lograba tener diferentes velocidades? Nada. A ver, vamos en orden. Carla, ¿por qué crees que hay esa diferencia? Ingeniero, ¿puedo opinar? Sí, adelante.
No será, bueno, por la banda de frecuencia, ¿no? Que mientras mayor banda de frecuencia, que es la velocidad que se transmite, bueno, que es la velocidad que hace que se transmita un bit. Entonces, por eso, aunque tiene la misma, que, que es 20 MHz, es como si estuvieran transmitiendo mayores bits dentro de ese ancho de banda, algo así. Puede decir que mientras más alta la frecuencia, más megabits por segundo. 2.4 GHz. No me di cuenta que eso que subió. No, entendí así, pero me di cuenta recién que Que sigue siendo lo mismo. Bueno, pero sí, aquí algo que sí vale la pena mencionar, que históricamente sí llegó a pasar, y aquí pueden ver, 2.4 tenía 20 MHz y logró solo 11 megabits por segundo, y ese mismo año 5 GHz con 20 megabits por segundo, megahercios, perdón, logró 54 megabits por segundo. 4 años le tomó a, a los expertos el poder lograr que 2.4 GHz también logre la misma velocidad. ¿Cuál fue uno de los motivos? Y aquí empezamos a trabajar con esto. Gracias, William, por la participación. Tenemos entonces, primeramente, los esquemas de transmisión. Aquí en los esquemas de transmisión podemos ver de que 2.4 antes solo trabajaba en DSSS. Entonces, veamos, vamos a buscar rapidito un gráfico que nos permita entender de qué manera trata de funcionar este tipo de esquema. Un segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este es lo que se llama la distribución directa de espectro. En este caso, tenemos una división, vamos a decir, más básica de todo mi espectro, en la cual el espectro total era asignado para la comunicación. O sea, todos podían utilizar el espectro por turnos en su totalidad, haciendo que no sea muy eficiente su manejo. En cambio, luego logramos evolucionar a un nuevo esquema que de hecho sigue siendo el principal, que es el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, el OFDM. Ha sido una de las primeras formas, una de las primeras manifestaciones que se ha dado para cambiar la manera en que estamos haciendo nuestras comunicaciones de redes inalámbricas. Ya más adelante vamos a discutir un poco más lo de OFDM, pero lo principal que aquí tenemos que tener en cuenta es que nos permite el manejo de múltiples portadoras. O bueno, de una vez podemos mencionarlo más bien, para que lo vamos a dejar para después. Y después lo repasamos de todas formas. Entonces, en OFDM se tenía un manejo muy inteligente de dividir las portadoras. Entonces, recordemos que modulación se trata de tomar una señal llamada portadora y modificarla. Y lo que tenemos en el esquema de OFDM es que yo divido mi red. Ahora vamos a buscar alguno que sea más entendible, más bonito. Yo mi señal, en lugar de permitir que solo se envíe una comunicación a la vez en todo mi espectro, yo divido mi misma señal en múltiples subportadoras, subseñales. Entonces yo permito que en cada uno de estos colores se envíe una señal de manera simultánea, así como han aprendido, por ejemplo, en GPON, que se puede hacer la multiplexación por longitud de onda, por división de longitud de onda. De la misma forma se puede manejar con la división de frecuencia ortogonal, donde yo puedo crear múltiples subportadoras, entonces puedo aumentar la cantidad de señales que se están generando dentro de un mismo ancho de banda. Entonces yo, en lugar de solo generar una señal dentro de un ancho de banda, que esa era parte del problema, por eso todos tenían 20 MHz y generaban diferentes velocidades, porque cada uno aprovechaba de diferente manera ese espacio que le estaban dando para trabajar. Pero con OFDM
se lograba un mejor aprovechamiento de este espacio. Entonces, OFDM, como pueden ver, se mantiene, con sus variantes, pero se mantiene, porque lo que hacemos es tomar todo el espectro que me entregan, 20, 40, 80, 160 MHz, y creo subportadoras. Cada una de esas subportadoras va a mandar una parte de mi comunicación, y esa parte de mi comunicación va a ser modulada por algún esquema de modulación, como por ejemplo QAM. Y eso es otro aspecto que ha mejorado las comunicaciones de hoy en día en redes inalámbricas. Antes solo podían trabajar en 64 QAM. Hoy en día podemos tener mejores versiones. Hay comunicaciones inalámbricas que pueden trabajar tranquilamente en 4096 QAM. Por ejemplo, a ver si rápidamente lo puedo encontrar. Hay un radioenlace en el que estaba trabajando ayer que es 4096. A ver. Por ejemplo, este de acá. Trabaja en 80 MHz y permite una comunicación de 4096 QAM en su modulación. Entonces, es algo que ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, nuestra base que teníamos de nuestro ancho de banda más nuestra relación señal-ruido es mi estructura de qué tengo disponible en el espectro para trabajar. Ahora, dentro del radio, ¿cómo hace el radio para aprovechar todo ese recurso que me está dando el ambiente? La relación señal-ruido y ancho de banda es lo que el ambiente me está entregando para que yo me pueda comunicar. Ahora, ¿cómo yo lo aprovecho? ¿Qué esquema de transmisión estoy utilizando? ¿Qué modulación estoy aplicando a ese esquema de transmisión? Y agregado a eso, ¿de qué manera estoy aprovechando mis antenas? Hoy en día la mejor forma es mediante MIMO. Se maneja un MIMO 4x4, 8x8, o ya entramos en el MIMO masivo, que es lo que podemos encontrar en redes de mayor tecnología. Y como pueden ver, se va aumentando cada vez más el ancho de banda, va cambiando también las frecuencias y va aumentando el tipo de modulación. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué entonces no vamos siempre por la mejor forma posible de cada tipo de red inalámbrica? O sea, ¿por qué no aplico yo siempre a utilizar en la mejor modulación posible? ¿O por qué, por ejemplo, si viene un equipo cliente, si mi router dice que trabaja en 600 megabits por segundo, ¿por qué nunca obtengo esas velocidades? Bueno, primer factor importante, las velocidades inalámbricas que ustedes van a ver, propagandeadas por estos estándares, no les están reflejando la capacidad final que van a poder obtener. Una forma sencilla de definirlo es porque esa capacidad que les ponen, digamos, 600 megabits por segundo, en realidad es la capacidad half duplex. Si ustedes quisieran ver la capacidad full duplex, sería 300 megabits por segundo. O sea, 600 significa que van a poder transmitir 300 en subida más 300 en bajada. Mientras, otra forma también de explicarlo, y que en unos casos se entiende mejor, es que al hablar de una comunicación inalámbrica, hay otros aspectos que también entran en consideración. Por ejemplo, ayer hablábamos de los mecanismos para evitar colisión, que nos demuestran de que el medio de comunicación no siempre está disponible para cada dispositivo. Y agregado a eso, tenemos que recordar cómo funciona la modulación. La modulación genera una señal portadora. Una señal portadora que es utilizada para ser modificada por parte de nuestra señal modulante, nuestra señal, nuestro tráfico. Dense cuenta que a la hora de modular yo tengo una señal nueva y una señal que yo deseo enviar. Entonces, parte de mi capacidad en el enlace inalámbrico se va a ver perdida por culpa de esa señal moduladora, de esa señal portadora, perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar siempre es que las velocidades que me puede ofrecer un equipo inalámbrico
siempre tenemos que verlas como la mitad. Si me estás ofreciendo 600 megabits por segundo, lo mejor que voy a poder obtener va a ser 300 megabits por segundo. Y dependiendo de la tecnología, no va a ser síncrono, o sea, no va a ser 300 de subida y 300 de bajada. A veces, por ejemplo, en LTE, dependiendo de la tecnología que utilizas para la duplexación, va a ser síncrono o asíncrono. A veces va a ser más la de subida, la de bajada que la de subida. La va a ir variando. Ahora, además de eso, además de que de por sí nunca vas a obtener la velocidad que te dicen en la caja, lo otro es que esa velocidad que te ofrecen es la velocidad máxima utilizando el mejor método de modulación, el mejor esquema de transmisión posible soportado por ese equipo. Lo que significa que tu equipo cliente también tiene que soportar lo mismo. Aparte, tengamos en cuenta lo siguiente. Mi equipo inalámbrico, mi access point, tiene esa capacidad como máximo. Lo que significa de que si ese equipo puede transmitir a 600, o sea, 300 en realidad, y tiene 10 clientes, no le puede entregar 300 a los 10 clientes de forma simultánea. Lo que va a tener que hacer es dividir esos 300 entre los 10 clientes. No puede multiplicar el recurso que tiene, lo tiene que distribuir entre los clientes. ¿Por qué un cliente entonces tendría o podría llegar a ver la máxima capacidad si es una prueba de velocidad? En realidad, él no está viendo la máxima capacidad todo el tiempo. A él le toca utilizar el medio de comunicación ciertos milisegundos y por ciertos milisegundos él no tiene el recurso disponible. La cosa es que nosotros como usuarios no percibimos ese intercambio que se da entre dispositivos, esos turnos que se toma un equipo inalámbrico con otro para compartir el medio de comunicación, a no ser que tengamos demasiados equipos conectados a nuestra red. Ya después vamos a hablar cómo hacen los equipos que soportan 100, 200, 300, 500 usuarios simultáneos para manejar ese tipo de situación. Pero volviendo a la modulación, ¿por qué yo no logro obtener esas altas tasas de velocidad en todo momento? Bueno, hay diferentes formas de modulación. Por ejemplo, están las modulaciones más simples. Aquí tenemos la de modulaciones por cambio de fase, de amplitud y de frecuencia, que dependiendo de la posición de la fase o del tipo de frecuencia o del nivel de la amplitud, va a valer 0 o 1. Muy simple. Sin embargo, conforme vamos a requerir que, que una señal sea o abarque más información, más compleja va a ser la lógica de nuestra modulación. Por ejemplo, ahí a la izquierda, ustedes pueden ver lo que se llama la modulación binaria por cambio de fase. Es la modulación más simple, de hecho es la que tienen aquí. Donde si la fase tiene esta forma, vale 0. Si tiene esta otra forma, vale 1. Entonces, lo que hacemos es utilizar diagramas de constelación para que se puedan entender de forma más fácil. Entonces nos dice que si mi señal, la forma de mi señal cae en estos cuadrantes, va a valer 0. Y si cae en estos cuadrantes, va a valer 1. Lo mismo pasa con la modulación QAM. Solo que como pueden ver, al ser más compleja la modulación, cada cuadrante se vuelve más pequeño. La diferencia es que en la modulación de la izquierda, si yo caigo aquí, solo sé que vale 0, nada más, un bit. Mientras que en QAM, por así decirlo, si caigo aquí, sé que vale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 bits. Más información. Mientras más información yo deseo enviar con un esquema de modulación, más complejo va a ser la señal que yo voy a enviar. Y de la misma forma, más sensible a cambios va a ser esa señal.
Porque va a ser más sencillo que si hay alguna interferencia, algún problema, una atenuación, esa señal se vea cambiada. Y en lugar de caer en el punto donde yo espero que caiga, se va a desfasar y se va a mover en otro lugar, causando un cambio en el valor de la señal, haciendo que mi comunicación no valga nada, no sirva. Ahora, esa precisión en la que nosotros estamos codificando, enviando las señales moduladas, tiene una definición y viene por parte del EBM, que es la magnitud del vector de errores. Este EBM lo que busca es ver cuánto es lo que podemos desviarnos del valor de cada símbolo. Fíjense acá. Fíjense. A la izquierda pueden ver una señal con un EBM excelente, donde todos los bits recibidos en cada cuadrante quedaron dentro del rango esperado. Mientras que a la derecha tenemos un EBM pobre, donde los bits fueron cayendo un poco lejos con relación a donde se supone que está su valor binario. Ahora, ¿qué va a pasar? Veamos un escenario con 16 QAM. Tengo un transmisor a la izquierda y un receptor a la derecha. 16 QAM hace que yo tenga estos 16 cuadrantes, cada cuadrante vale 4 bits. Y yo mando esta señal. Por tema del EBM muy pobre de mi antena o de mi radio, o sea, de mala calidad, o porque hay ruido en el lugar donde yo estoy transmitiendo, la señal sale un poquito desviada. Ahora empieza a viajar por el ambiente y se encuentra con una zona de alto ruido. Otras señales se suman a la señal original, la modifican y hacen de que el valor de la señal sea interpretado en un cuadrante un poquito modificado y se va moviendo. La señal va perdiendo su forma original. Y la nueva forma que está adquiriendo hace que sea interpretado como un valor diferente dentro de QAM. No solo va a afectarnos el ruido, también conforme mi potencia vaya siendo cada vez más baja, puedo yo también empezar a ver modificaciones en la fase, cosa que también va a hacer que la modulación QAM pierda su capacidad. Entonces, todos estos problemas de ruido, de atenuación, de estar muy lejos del origen de la señal, todo eso causa que mi capacidad de comunicación disminuya. Causa que yo no pueda ser capaz de realmente enviar señales eficientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si yo realmente quiero obtener esa capacidad de comunicación elevada, voy a tener que buscar una forma en la cual mi señal no se vea modificada. Es decir, disminuir el ruido. Buscar la forma de quitar el ruido del ambiente, tal vez mover el canal de mi equipo. O sencillamente cambiar de tecnología a una que no se vea tan afectada por el ruido. Tal vez de 2.4 me muevo a 5 GHz. Si mi problema es la atenuación, bueno, voy a tener que buscar la forma de evitar que la señal se atenúe tanto. Una forma sería aumentando la ganancia de la antena del access point, pero hemos visto de que no es la mejor solución porque puede provocar que el cliente no se comunique de forma apropiada. Entonces tal vez sea mejor acercar al cliente. Ahora, ¿el cliente no se puede acercar más? ¿O necesito que ese cliente pueda tener servicio en esa zona donde está parado? Bueno, lo que puedo hacer es colocar un access point más cerca de él. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo colocar más access point? ¿Qué pasa si la idea esa de colocar un montón de equipos para dar una cobertura correcta no me conviene porque no tengo tanta capital como para estar gastando en equipos y equipos? Yo quiero una red inalámbrica que funcione y tampoco quiero estar gastando un montón de plata. Bueno, hemos visto que el problema más grande de todo este tema de
ruido y atenuación es que me está estorbando a la hora de poder utilizar mecanismos de modulación más avanzados. Lo que puedo hacer es utilizar mecanismos de modulación más simples, que no se vean afectados de forma tan brusca por, por el ruido y la atenuación, como por ejemplo el cambio de fase cuádruple, el QPSK. No me va a permitir comunicarme a una velocidad muy elevada. Tal vez voy a lograr solo 10 megabits por segundo. Pero ¿qué es mejor? ¿10 megabits por segundo con un 0% de tasa de pérdida o 100 megabits por segundo con 50% de pérdida? Entonces va a ser una comunicación estable, funcional, no tan rápida, pero que sí va a permitir al usuario trabajar. Entonces, en los escenarios donde yo no puedo contar con múltiples equipos que le den una mejor cobertura a mis clientes, yo puedo optar por disminuir el tipo de modulación y así hacer más simple las comunicaciones. No vamos a tener tanto bit por segundo en cada enlace, pero sí vamos a tener una comunicación más estable. En caso de que ustedes lleguen a tener algún problema en su comunicación, este es un mecanismo que se utiliza para optimizar. Ahora, no siempre va a ser algo que ustedes van a tener que hacer de manera manual. De hecho, esto es algo que ustedes van a hacer también o le van a dejar al equipo que él solito calcule. Ya mañana vamos a hablar de los valores de MCS que nos permiten que el router, bueno, no el router, perdón, el access point inalámbrico puede identificar en base a la potencia de recepción, en base a diferentes valores, puede identificar cuál es la mejor modulación para utilizar con cada cliente. Y de esta manera puede trabajar de manera más eficiente con cada equipo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no veo ninguna pregunta. Entonces vamos a quedar aquí por hoy día y vamos a continuar mañana. Ya continuamos ya hablando sobre el tema de antenas. Está bien, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Gracias, ingeniero. Mañana, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. No sé decir.